La desaparición de los hermanos Restrepo, violencia estatal, lucha familiar y ecos en la actualidad. Hoy vamos a hablar sobre el caso de los hermanos Restrepo, uno de los hechos más importantes y dolorosos en la historia del Ecuador. Este caso reveló abuso policial, violaciones graves a los derechos humanos y la lucha inalcanzable de una familia que nunca dejó de exigir verdad y justicia. Además, marcó un antes y un después en la confianza que la sociedad tenía hacia las autoridades y el sistema judicial. Ecuador a finales de los años 80, en medio del miedo, la presión política y la fuerte desconfianza hacia las instituciones. Desaparecen los hermanos Restrepo, tras ser detenidos por los miembros de la policía. Por lo más grave no es solamente la desaparición, sino la manera en la que el Estado manejó el caso públicamente. Desde el discurso oficial se intenta controlar la versión de los hechos. Primero se niega la detención, después aparecen contradicciones entre las autoridades y finalmente predomina el silencio. Esto demuestra cómo el poder no solo actúa con la fuerza, sino también mediante el manejo de la información. Porque si bien controla lo que se dice, también influye en la sociedad que lo cree. En este caso, el silencio institucional funciona como una estrategia, por ejemplo, el negar a los jóvenes que estuvieron detenidos. Se busca evitar responsabilidades y generar dudas en la opinión pública. Además, las versiones cambian constantemente. Algunos policías afirman no conocer el caso, mientras otros entregan declaraciones incompletas o contradictorias. Este tipo de discursos confunde y desgasta a las familias y retrasa la búsqueda de la verdad. Incluso el hecho no responde claramente a los medios, porque el Estado decide qué información mostrar o cuál ocultar. Desde una mirada técnica y jurídica, esto no se considera desaparición forzada, ya que existe una detención realizada por agentes del Estado, seguida de la detención de los hechos y el ocultamiento del paradero de las víctimas. Además, no se trata de un solo caso aislado. Entre las décadas de los años 70 y 90, en América Latina registra más de 6.000 desapariciones similares. Negaciones oficiales manipulan la información y silencios institucionales. En países como Argentina o Chile durante las dictaduras. Las autoridades también evitan reconocer las detenciones y difunden versiones falsas para mantener el control social y reducir las críticas. Por eso, en este caso, el Restrepo no solo representa la tragedia familiar, sino también un ejemplo de cómo el poder construye impunidad a través del discurso. Las contradicciones y el silencio utilizado la comunicación como una forma de controlar la verdad y la memoria colectiva. En el caso hermanos Restrepo, la reacción de la ciudadanía ha sido demasiado fuerte y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Desde su desaparición, que estamos hablando desde 1988 hasta la actualidad, han pasado aproximadamente 38 años desde su desaparición. Las personas han expresado sentimientos de dolor, indignación y rechazo frente a lo ocurrido. Con Santiago y Andrés, que tenían apenas 17 y 14 años, en redes sociales es común encontrar publicaciones con frases como "El Ecuador no olvida", "¿Dónde están?" o "Fue un crimen del Estado". En este sentido, las redes sociales no callan, sino que se convierten en un espacio donde la indignación se mantiene activa y la exigencia de justicia persiste. A través de este lenguaje, los ciudadanos construyen una memoria colectiva que cuestiona el poder y señala responsabilidades, evidenciando la tensión constante con las instituciones. Además, no olvidemos el uso de los hashtags como hermanos Restrepo, justicia para los Restrepo, nunca más y memoria y justicia. Esto permite que el tema se mantenga vigente en el entorno digital, como en plataformas como TikTok o Instagram, que, aunque utilizan un lenguaje más actual, cumplen una función importante: informar, generar conciencia y mantener viva la memoria del caso, especialmente entre los jóvenes. Por otro lado, en espacios públicos como marchas o entrevistas, muchas personas expresan frases como "esto no puede volver a pasar" o "la justicia en Ecuador sigue siendo una deuda pendiente". Esto demuestra que el caso Restrepo no es simplemente visto como un hecho del pasado, sino como una problemática que sigue teniendo impacto en la sociedad actual, porque al final, este caso no solo pertenece a una familia, sino a todo un país que aún sigue preguntándose ¿dónde están los hermanos Restrepo? Ante el silencio y las contradicciones y las versiones cambiantes de las autoridades policiales, los padres de Santiago y Andrés Restrepo iniciaron una intensa lucha por conocer la verdad sobre la desaparición de sus hijos, ocurrida el 8 de enero de 1988 en Quito. Desde los primeros días posteriores a la desaparición, Pedro y Luis Elena Restrepo acudieron a diferentes dependencias policiales y militares para solicitar información. Sin embargo, las autoridades negaban cualquier participación o conocimiento sobre el paradero de los dos jóvenes. Según varios testimonios recogidos durante las investigaciones, la familia recibió llamadas anónimas días después de la desaparición, en las que se afirmaba que los hermanos se encontraban detenidos en las unidades policiales. A pesar de ello, cuando Pedro Restrepo acudía a cuarteles y centros de detención entre enero y febrero de 1988, la policía negaba constantemente la presencia de los adolescentes y evitaba entregar información oficial, generando mayores sospechas sobre un posible encubrimiento institucional. Durante varios años, distintos miembros de la policía presentaron versiones contradictorias sobre lo ocurrido, mientras la familia Restrepo denunciaba públicamente las irregularidades del caso y exigía respuestas al Estado ecuatoriano.
La falta de información clara, el ocultamiento de datos y la negativa de las autoridades fortalecieron la percepción que existía. La responsabilidad es tal en la desaparición de los hermanos Restrepo. Pedro Restrepo se convirtió en una de las figuras más emblemáticas en la defensa de los derechos humanos en el Ecuador. Realizó muchas marchas, muchos plantones y huelgas frente al Palacio de Carondelet durante varios años, utilizando el espacio público como forma de presión social y protesta. En sus intervenciones ante medios de comunicación y actos públicos, repetía constantemente frases como "queremos la verdad y los cuerpos de nuestros hijos", buscando visibilizar la desaparición forzada y exigir justicia para su familia. Con el paso del tiempo también surgieron declaraciones oficiales que reconocían la irregularidad dentro de la investigación. El entonces fiscal general Galo Chiriboga afirmó públicamente que la policía no colaboraba con el caso, evidenciando las dificultades para acceder a documentos, testimonio e información clave relacionada con la desaparición de los jóvenes. Gracias a la persistencia de la familia, al apoyo de las organizaciones de derechos humanos y a la presión de los medios de comunicación, el caso Restrepo se convirtió en uno de los símbolos más importantes de memoria, verdad y justicia en el Ecuador. El 8 de enero de 1988 se produjo su desaparición y poco después empezaron a aparecer testimonios que señalaban directamente a agentes de la SIC-10. Las llamadas anónimas, los testigos y las contradicciones provocaron un impacto social enorme, porque miles de personas comenzaron a desconfiar de la Policía Nacional, organizaciones de derechos humanos y periodistas que se sumaron a la familia, denunciando impunidad mientras la imagen institucional de la policía se deterioraba rápidamente. En medio de esta tensión, los medios jugaron un papel clave. Durante el gobierno de León Febres Cordero, noticieros como Ecuavisa y TC Televisión repetían titulares como "los jóvenes no han regresado a su hogar, no existe evidencia que comprometa la política" o "se investiga un posible accidente". Estas frases reforzaban la versión oficial y buscaban tranquilizar a la opinión pública. Pero estos medios comenzaron a cuestionar ese discurso. Del Amazonas difundía expresiones como "la versión policial presentaba inconsistencias", "familia Restrepo exige respuestas" o "exige inicios de un abuso de autoridad". El programa investigativo La Televisión utilizaba frases que marcaron al país como "¿dónde están los hermanos Restrepo? La verdad no coincide con la información oficial. Testigos señalan la participación policial". En la prensa escrita, diarios como El Comercio publicaban encabezados como "la familia desmiente versiones del accidente", "Comisión Internacional revela torturas y desaparición forzada" o "las investigaciones contradicen a la Policía Nacional". Estas frases repetidas semana tras semana fueron construyendo un discurso crítico y alternativo. Este contraste muestra claramente que mientras ciertos medios buscaban legitimar al Estado con expresiones que minimizaban la responsabilidad policial, otros medios utilizaban datos, testimonios y titulares fuertes para deslegitimar la versión oficial. Esta lucha discursiva moldeó la opinión pública, permitió que la sociedad se cuestionara si la verdad institucional. Gracias a esta presión social y mediática, el caso no fue olvidado y se convirtió en un símbolo nacional contra la impunidad. ¿Y tú? ¿Crees que este caso tiene relación con el caso de las Malvinas?